¿Cómo serían los equipos de los líderes de gimnasio si solo utilizasen Pokémon propios de la región? Esta fue una sección que comenzamos a principio de año y que toca cerrar con la región de Paldea. Esta región tiene la dificultad añadida de la mecánica de la teracristalización, donde los líderes utilizan un Pokémon que no es de su especialidad para teracristalizarlo a dicho tipo. Vamos a comenzar con Araceli, la primera líder de la región, y digo la primera por nivel, ya que al ser mundo abierto, a priori se podía hacer en el orden que cada uno quisiese, aunque muy cogido con pinzas esto último. Araceli presenta un equipo formado por un Nimbel a nivel 14, un Tauróntula también a nivel 14 y lo cierra un Teddiursa Terabicho a nivel 15. La realidad es que este equipo podría quedarse tal como está, sin embargo, en mi caso subirá a Tauróntula a nivel 15 para que evolucione a Speedops y así subir un poquito el nivel, y en el caso de Teddiursa lo sustituiré por Wiglet, la nueva forma convergente presentada en Paldea. Aunque no sea tipo bicho, tiene ese aspecto de lombriz, se puede capturar en las primeras áreas de captura y de esta forma con su tipo agua original podría cubrirse de los ataques de fuego y roca que seguramente traigan los aspirantes. El siguiente se trata de Bryce, el especialista de tipo planta. Este nos presenta un equipo también de 3 formado por un Petilil a nivel 16, un Smoliv también a nivel 16 y lo cierra Sudowoodo Teraplanta a nivel 17. Del equipo de Bryce solo sustituiría a Petilil por Capsakit, el nuevo Pokémon de la región basado en un chile habanero. Se trata de la fase inicial de una familia de 2 etapas tal como Petilil, y aunque tiene 20 puntos base más que este, se compensa al tratarse de un atacante mixto. Capsakit contará con la habilidad Clorofila y su set lo formarán Día Soleado y Hoja Afilada. Y aunque Sudowoodo no sea un nuevo Pokémon de la 9ª generación, creo que no hay Pokémon que pueda encajar mejor con la mecánica de la teracristalización, tratándose de un Pokémon de tipo roca que se asemeja a un árbol. Turno de la streamer Enigma, especialista del tipo eléctrico y que reside en Ciudad Leudal. El equipo de la líder lo forman un Guatrel a nivel 23, un Bellibolt a nivel 23, un Luxio también a nivel 23 y lo cierra un Mismagius Tera Eléctrico a nivel 24. Manteniendo a Guatrel y Bellibolt, a Luxio lo sustituiremos por Pawmo. Se trata de una segunda etapa de una línea de 3 tal como Luxio, además de tener prácticamente los mismos puntos base. Incluso mantendrá el set de ataque de Luxio acompañado de la habilidad Cura Natural. Y para Mismagius lo sustituiremos por Clodsire, la nueva evolución de Wooper introducida en la región de Paldea. Para mantener el efecto de levitación con el cual contaba Mismagius, llevará equipado el globo helio. Y aunque Clodsire es ligeramente inferior a nivel de puntos base, compensa el hecho de tratarse de un Pokémon mucho más bulky, especialmente por el lado especial. Contará con la habilidad Punto Tóxico y su set lo formarán Puya Nociva, Bostezo y Pataleta. Llegamos a Ciudad Cántara para enfrentarnos a Fuko, especialista del tipo agua. El equipo del líder lo forma un Veluza a nivel 29, un Wugtrio a nivel 29 y un Crabobinable Teraagua a nivel 30. Y realmente el único cambio que realizaremos en este equipo será Crabobinable, el cual lo sustituirá uno de los nuevos Tauros de Paldea. Y por contar con más coberturas será el Tauros Variedad Ardiente, la cual cerrará el equipo de Fuko con el teratipo de agua. Tauros contará con la habilidad Intimidación y su set lo formarán Nitrocarga, Doble Patada y Teraexplosión. En Pueblo Mestura conoceremos a Laureano, me la agarras con la... El equipo del especialista de tipo normal lo forman un Komala a nivel 35, un Dudunsparce a nivel 35 también, y lo cierra un Staraptor Tera normal a nivel 36. A Komala lo sustituirá Oinkologne, nuevo Pokémon introducido en Paldea y que utiliza el propio Laureano en las revanchas. Cuenta con unos puntos base muy similares a Komala y llevará su habilidad oculta Sebo. Sus set lo formarán Golpe Cabeza, mantiene Bostezo y lo cierra Voz Cautivadora. Para sustituir a Staraptor utilizaremos a Bombirdier, nuevo Pokémon introducido en Paldea. En este caso combina los tipos Volador y Siniestro y cuenta con los mismos puntos bases que Staraptor. Contará con la habilidad Vista Lince y su set lo formarán Golpe Aéreo e Imagen. Por cierto, si te está gustando el vídeo, no olvides dejar un buen like y coméntame cuál es tu líder de gimnasio favorito de la región de Paldea. Dicho esto, continuamos. Llega el turno de Lima, líder especialista del tipo fantasma y la cual cuenta con la modalidad de combate dobles para su gimnasio. Su equipo lo forman un Banete, un Mimikyu y un Houndstone a nivel 41, cerrando el equipo un Toxtricity Terafantasma a nivel 42. A Banete lo sustituirá Goldengo, el Pokémon número 1000. Pero tranquilo amigos, que como sé que Goldengo tiene unas estadísticas mucho más fuertes que Banete, lo nerfearemos a nivel de ataques. Su habilidad será Cuerpo Áureo y su set lo formarán Infortuna
Petunio, Rayo Confuso y Ladrón. Por otro lado, Mimikyu será sustituido por Brambleghast, nuevo Pokémon introducido también en Paldea. Cuenta con casi los mismos puntos bases que Mimikyu y combina los tipos Planta y Fantasma. Su habilidad será Surcavientos y sus set lo formarán Rodar, Golpe Fantasma y Anulación. Y por último, Toxtricity lo sustituirá Primeape con el teratipo Fantasma. Este hará honores a su nueva evolución del tipo Fantasma, Annihilate, y para compensar la diferencia de estadísticas entre Primeape y Toxtricity, llevará equipada la Eviolite. Este contará con la habilidad Espíritu Vital y sus set lo formarán Puño Furia, A Bocajarro y Lanzamiento. Turno de Tuli, especialista del tipo psíquico y que reside en Pueblo Alforno. Su equipo lo forman un Farigiraf a nivel 44, un Gardevoir a nivel 44, Spatra también a nivel 44 y lo cierra un Florges terapsíquico a nivel 45. Manteniendo a Farigiraf y Spatra, sustituiremos a Gardevoir por Armarouge, uno de los Pokémon más populares de los introducidos en novena generación. Este combina los tipos Fuego y Psíquico y cuenta con prácticamente los mismos puntos bases que Gardevoir. Contará con la habilidad Armadura Frágil y llevará como set de ataques Psíquico, Lanzallamas y Esfera Oral. Y para sustituir a Florges contaremos con Kingambit, nueva evolución de Bisharp introducida en Paldea. Cuenta con prácticamente los mismos puntos bases que Florges y seguro que supondrá un reto para los aspirantes. Su habilidad será General Supremo y su set lo formarán Gerufendiente, Cabezazo Zen y Roca Afilada. Y finalmente en Sierra Nevada nos espera Grusha, líder especialista del tipo hielo. Su equipo lo forman un Frostmoth, un Beartic y un C-Titán a nivel 47 y lo cierra un Altaria Terayelo a nivel 48. En el caso de Frostmoth, su sustituto será Zetodel, la preevolución de C-Titán. Debido a la falta de opciones del tipo hielo, es prácticamente la única opción de la que disponemos. Y aunque solo a los últimos Pokémon de los líderes le hemos equipado objetos, para el equipo de Grusha utilizaremos la Eviolite para Zetodel y que así no sea demasiado débil. Zetodel contará con la habilidad Sebo y su set lo forman Paisaje Nevado, Ventisca y Carantoña. Por otro lado, Beartic lo sustituirá Archivax, la fase intermedia del nuevo pseudo legendario de la región de Paldea. No suelo incluir este tipo de Pokémon en los líderes de gimnasio, pero nos quedaban muchas más opciones del tipo hielo y también tenemos casos como el de Débora, donde pudimos ver a la línea de Dragonite. Archivax contará con la habilidad Termoconversión y su set lo formarán Colmillo Hielo, Cabeza de Hierro y Excavar. Finalmente, el Pokémon que contará con el Tera Cristal de tipo hielo será Garganacle, el gigante de roca introducido en Paldea. Se me ocurrió por el hecho de que el gimnasio estaba en una sierra y el hecho de que este Pokémon tenga forma de montaña. Garganacle cuenta prácticamente con los mismos puntos bases que Beartic, llevará su habilidad Sal Purificadora y su set lo compondrán Alud, Salazón, Cuerpo Pesado y Avalancha. ¿Qué os han parecido estos nuevos equipos de los líderes? La verdad es que creo que con los cambios que hemos realizado han quedado bastante divertidos, pero ya sabéis que me encanta leer vuestras opiniones en los comentarios. No olvides reventar el botón del like si te ha gustado esta sección de Arreglando Líderes de Gimnasio. Suscríbete para hacerme saber que te gusta el contenido de mi canal y hazte miembro para ganar ciertas ventajas y apoyar el contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!